Hoy te voy a compartir mi experiencia invirtiendo en 5 negocios en los que perdí parte y en algunos todo el dinero que había invertido. En uno de mis videos anteriores te compartí cuáles son mis 5 fuentes de ingresos actuales, pero siento que si no te comparto cuáles son los 5 intentos fallidos antes de lograr pegarle a uno de mis negocios, siento que la historia no está contada al 100%. Quiero aclarar que el hecho de que estos negocios no hayan funcionado para mí no significa que no funcionen. Sí funcionan y hay personas que ganan mucho dinero haciendo estos negocios. De hecho, yo en algunos me inspiré porque veía que a otros les estaba yendo bien y pensé que pues los negocios también serían buenos y lucrativos para mí, pero no fue así. Si algo puedo rescatar de todo esto es que gané mucha experiencia y puedo aprender de los errores que cometí al intentar emprender estos negocios. Errores que voy a compartirte por si tú estás intentando emprender en uno de estos, puedas evitarlos y evitar también dolores de cabeza y sobre todo pérdida de dinero. El primer negocio que intenté montar fue en El Salvador en el año 2015. Intenté montar una radio en circuito cerrado. Esa radio la intenté montar con 3 de mis amigos. Los invité, nos reunimos, les planteé la idea, todos llegamos a un acuerdo. Íbamos a intentar reunir la cantidad de dinero necesaria para comprar el equipo. También íbamos a hacer algunas actividades para poder colectar aún más dinero y poder hacer realidad esa idea de negocio que yo había tenido. Pues así fue, logramos montar ese pequeño medio de comunicación y teníamos patrocinadores, ya que un medio de comunicación depende bastante de los patrocinadores que quieran anunciarse a través de esa, que en este caso era radio en circuito cerrado. También manejábamos una página de Facebook donde al poco tiempo ya habíamos alcanzado 5,000 seguidores, que todos eran del área de ahí, del pueblo donde estaba nuestra radio en circuito cerrado. Es decir, era un medio efectivo para la publicidad de los negocios de esa zona. Pues antes de que el negocio funcionara al 100%, a mí se me presentó la oportunidad para venirme a trabajar a este país y me vine. Y al poco tiempo, 2 de mis 3 amigos también se vinieron a trabajar a este país, dejando únicamente a una persona encargada y a cargo de todo el funcionamiento de la radio allá, lo cual yo creo que fue el error número 1 o error principal que cometimos: delegar a una única persona a cargo de todo el emprendimiento que teníamos. Lo que pasó fue que surgió una nueva radio. Esta vez era una radio grande, era un medio de comunicación grande, donado el equipo en parte por la embajada de Alemania a la alcaldía del municipio donde nosotros estábamos ubicados, y esta radio ya sonando en una frecuencia FM, es decir, ya un medio de comunicación 100% formal, con muy buen equipo y con una audiencia mucho mayor. Es lógico que eso pues iba a hacer caer nuestra pequeña radio en circuito cerrado, y así fue. Al poco tiempo lo hizo caer porque uno de los puntos o una de las acciones que ellos tomaron fue el ofrecerle a la persona que nosotros teníamos en nuestro pequeño medio de comunicación el puesto de director de la radio. Imagínense ustedes están con una radio en circuito cerrado, tienen una página de Facebook donde hacen transmisiones en vivo, suben videos, etcétera, etcétera, pero de repente les ofrecen ser director de una radio en el FM. Pues creo que era algo muy positivo para la persona que estaba allá, y al final decidió irse a trabajar con ellos y nos dejó abandonados con nuestro pequeño medio de comunicación. Y al no tener otra persona que lo reemplazara, pues nos vimos en dificultades y el agua empezó a entrar a nuestro pequeño botecito. Dentro de poco tiempo estábamos fuera ya del juego, por decirlo así. Solo teníamos nuestra página de Facebook. Pusimos a 2 personas que eran muy buenas. Pusimos a una primero, se lo llevó la otra radio. Pusimos a otra y también se lo llevó la otra radio. Creo que la segunda persona que pusimos aún trabaja en esa radio, si no estoy mal. Pues seguimos colocando personas, pero al poco tiempo también la página de Facebook estaba abandonada, había caído porque ya no subíamos tanto contenido. En ese entonces las páginas todavía no eran monetizables, todavía no se podía ganar dinero por publicaciones de Facebook y todo eso. Era más que todo buscar patrocinadores, negocios que quisieran anunciarse a través de eso.
estaba haciendo bastante, venía eso en crecimiento, lo de las páginas y todo eso, la publicidad a través de páginas de las redes sociales. Y hoy en día pues incluso se puede monetizar el contenido si este tiene un buen alcance en audiencia. Pues de esta forma perdíamos, y yo perdía todo lo que había invertido en la pequeña radio en circuito cerrado. Como les digo, el error que cometimos fue el no delegar a más personas y dejar a una única persona a cargo de todo ahí. Si tú estás intentando emprender un negocio, el que sea, y solamente ese negocio depender de una sola persona, ya seas tú o otra persona, ese negocio está en riesgo, porque si eres tú el que va a estar en el negocio y te enfermas, o si tienes otro compromiso que cubrir, ¿quién va a cubrirte a ti en el negocio? ¿Qué va a pasar con ese negocio? Va a estar en un riesgo constante. Por lo tanto, es muy recomendable que si vamos a tener un negocio, aprendamos a delegar y a tener ese as bajo la manga, que si la persona que tenemos sale, tenemos un reemplazo para que el negocio de esa forma esté balanceado. Toma en cuenta este consejo porque estoy seguro que te puede librar de varios dolores de cabeza. La segunda idea que me salió mal fue comprar un microbús para transportar gente del área urbana a lo rural en el municipio de donde yo vivía. Esa idea la hice enseguida, después de que había perdido todo con la radio en circuito cerrado. Compré un microbús y intentamos hacer ese negocio. Puse una persona de conductor y comenzamos a trabajar. Ese microbús me lo vendieron por bueno, pero al poco tiempo comenzó a fallar de un lado, fallaba de otra pieza, fallaba de otra. Como en 2 meses ese microbús estaba dejando varado en la carretera al conductor. Lo llevaron al mecánico y resulta que necesitaba ajuste completo de motor, la culata estaba mal, en fin, era un gasto que rondaba los $3,000. Yo había dado 6,500 si no me equivoco por ese microbús, y ahora tenía que invertirle casi $3,000 para poder repararlo y seguir funcionando. Si a esto le agregamos que apenas nos estábamos dando a conocer y que a veces apenas sacábamos el pago de la persona, porque se le pagaba por día al conductor y a mí no me quedaba nada, o a veces quedaban $2. Si tenemos en cuenta esto, ustedes hubieran reparado ese microbús, ¿qué hubieran hecho ustedes? Déjenmelo ahí en los comentarios, porque lo que yo hice fue intentar venderlo. Lo vendí con la única diferencia que yo sí les dije a las personas que el microbús tenía problemas y que iban a tener que invertirle para repararlo. Me dieron un poco menos de $4,000. Le perdí más de $2,000 a ese microbús por personas de mal corazón que venden vehículos, te dicen que están en buen estado, pero en realidad los vehículos te los están vendiendo porque no sirven. Y eso lastimosamente lo vemos aquí y en cualquier otra parte del mundo. Claro que hay personas honestas, pero muchas veces hay que tener cuidado y hay que tomar las precauciones necesarias. Como por ejemplo, ¿cuáles? Llevar a un mecánico a que revise antes de comprar. Aún así a veces se pasan las fallas de los carros. Aunque llevemos mecánicos, no le encuentran nada y al poco tiempo están dañados. Y la otra cosa es delegar a personas que defiendan tus inversiones, que defiendan tus intereses como si fueras tú mismo. Ese también es un gran consejo que es muy importante. Si van a poner a alguien a que administre o maneje un negocio, asegúrense de que está en la misma línea que ustedes, que tiene la misma visión y que no le interesa solamente lo que va a ganar, que no le interesa solamente el dinero, que también le interesa ayudarles y que se ven a sí mismos y al negocio en un lugar mucho mejor que en el que han comenzado. Cuesta encontrar personas así, pero sí las hay. La tercera idea de negocio fue algo que vi en internet y en canales de YouTube, y es que quise vender en Amazon productos que podía encontrar en tiendas minoristas como Walmart, Target, Best Buy, etcétera, etcétera. Quise comprar productos ahí, venderlos en Amazon y así obtener ganancias, especialmente aquellos productos que a veces en las tiendas están en ofertas. Compré varios productos y de algunos productos que compré no logré vender ni siquiera uno. Con esta idea yo estaba muy emocionado. Me creé mi cuenta en Amazon, me la aprobaron
y por fin ahora ya tenía mi cuenta de vendedor en Amazon. Pues ese era el primer paso para lo que yo veía un par de ingresos extra. No estaba aspirando a ganar $10,000 como algunos decían en los videos que ganaban 10,000, 20,000, 40,000 en un mes. No, yo estaba centrado en quizás ganar unos $500 en un mes que ya me podían servir para algo, 400, no sé, algo similar. El punto es que comencé a comprar algunos de estos productos y a venderlos en Amazon. Poco tiempo pasó para que yo me diera cuenta que eso no era tan fácil como parecía. Algunos de los productos que yo compré no se vendió ni siquiera uno, y de otros productos compraba 10 o 20 y se vendían 2. Intenté comprar productos más llamativos como lo son los electrónicos, pero me di cuenta que Amazon tenía limitado el catálogo que yo podía vender. Algunos decían que Amazon iba habilitando más categorías a medida uno iba vendiendo, cosa que nunca pasó. Yo intentaba vender algún producto que encontraba a buen precio, decía el producto requiere aprobación, enviaba la solicitud y decía necesitamos una carta donde el fabricante te autoriza como revendedor o algo parecido, cosa que pues no iba a poder conseguir porque yo no la estaba comprando al fabricante, la estaba comprando en una tienda minorista. Aún así lo seguí intentando, vendí algunos productos, pero me di cuenta que después de la venta de algunos de estos productos el margen neto de ganancia que yo tenía era entre 20 y 40 dólares. Imagínense, después de todo el proceso de yo buscar los productos, publicarlos, enviarlos para Amazon, esperar a que se vendieran, obtener 20 o 30 dólares de ganancia. Si trabajando en la construcción yo podía ganarme esos 40 dólares en un rato en la mañana, era algo que no tenía sentido para mí dedicarme a vender productos en Amazon. También me di cuenta que si quería ver márgenes de ganancia, hablando de $1,000 para arriba, la inversión mínimo tenía que ser de 8,000 o 10,000 dólares. Y que los productos se vendieran, no solamente invertir, sino que se vendieran todos los productos que hubiera comprado. Es algo que por lo menos para mí no tenía sentido porque yo no me quería dedicar a ser vendedor de Amazon a tiempo completo. Lo quería hacer como algo, como un ingreso extra, pero pues me di cuenta que sé de otras opciones de negocios que no requieren tanto tiempo y que me pueden dar lo mismo o un poco más de margen de ganancia. Es muy importante que tengas en cuenta que este modelo de negocio funciona para muchas personas que quizás tienen el tiempo y la disponibilidad o que tienen el conocimiento necesario para poder elegir buenos productos que les van a dejar mucho más margen de ganancia, y son personas que están ganando muy buen dinero en Amazon. Pero a la par de ese punto también va el punto en el que tienes que tener una buena cantidad para poder invertir en Amazon. Si quieres invertir $2,000, no vas a esperar una ganancia de $2,000 porque eso sería un equivalente al 100% de la ganancia. Y normalmente en el comercio electrónico se maneja un margen de ganancia bueno de entre el 30 y el 40%, lo que vendría a ser unos quizás 300 o 600 dólares de ganancia vendiendo todos los productos e invirtiendo esos $2,000. Quiere decir que para obtener más ganancias deberás invertir una cantidad más grande de dinero, lo que también se traduce en un poco más de riesgo. La cuarta idea de negocio en la que fallé es algo que quizás es más absurdo ahora que lo pienso que las ventas en Amazon, porque mandé a imprimir 200 camisetas en diferentes tallas para intentar venderlas. Camisetas personalizadas podríamos llamarles, pero no eran personalizadas porque yo mandé a hacer un único diseño e intenté venderlo en una tienda en línea y en las diferentes plataformas de compra-venta, así como también las redes sociales. De esas camisetas aquí en Estados Unidos vendí 2 y se las vendí a un hermano mío. Fueron las únicas camisetas que vendí. Me da hasta un poco de risa porque me fue mal en ese negocio, pero mal es mal. Me quedé con un montón de camisas que por último las mandé para la tienda que tengo en El Salvador para intentar venderlas allá. Se intentó vender y tampoco la gente las quería. No sé si es que estaban feas las camisas, la calidad no estaba muy buena, no se lo voy a negar. Cuando yo fui a la tienda donde las fabricaron, me enseñaron el modelo de la camisa y estoy seguro que esa calidad, la que me enseñaron, era mucho mejor a la que yo recibí en mi casa.
Pero bueno, son experiencias y cosas que uno va aprendiendo. A veces, como decía un amigo, dándose porrazos va aprendiendo uno. Y así me tocó aprender con esas camisas que incluso en El Salvador nadie las quería. Fíjense que esas camisas a mí me salían a $7 cada una, cosa que comprendí después que $7 para yo intentar revenderlas era un precio demasiado elevado. Imagínense que yo las vendía en línea. Si yo cubría el envío, mínimo el envío costaba $3. Entonces ahí estamos hablando que era un mínimo de $10. Ahora, mi margen de ganancia, ¿cuál era? Podía ponerle $2 y venderlas a $12. Iba a obtener $2 de ganancia. O podía aumentarle, por ejemplo, subirle a $5 y las iba a vender a 15. Pero ni siquiera poniéndolas a $7 se vendieron, no se vendió ninguna. Y en El Salvador menos, las pusimos allá a mitad de precio, las pusieron hasta en $3 y aún así la gente no las quería. Por último le dije a la persona encargada de la tienda, póngalas a $1, a 2 coras, a cora, y por último, si la gente no las quiere, póngale tijera algunas y hágalas trapo para cocina o regálelas, vea qué hace. Fue una pérdida total de la inversión. ¿Qué errores cometí al hacer este tipo de intento de emprendimiento? ¿Cuáles fueron los errores que pude haber cometido? Bueno, quizás no hacer un diseño llamativo, porque todas llevaban un único diseño, un único color, pero sobre todo el intentar emprender en un área en el que yo no tenía suficiente conocimiento, porque no se lo voy a negar, yo no tenía suficiente conocimiento sobre eso. Creo que invertir en ese tipo de cosas le conviene a una persona que tenga una venta de ropa. Quizás le conviene a esta persona mandar a hacer sus propias camisetas con sus propios diseños. Creo que quizás ya tendría un poco más de sentido. O a alguien que ya esté y ya tenga experiencia en las tiendas de ropa y todo esto. Creo que ahí viene el error principal que cometí. Invertir en algo que solamente porque a mí me nació esa inspiración de momento de querer invertir en eso, y porque como era algo fácil de hacer, solamente hacía un diseño, llevé el diseño y mandé a imprimir las camisetas. Era algo también relativamente fácil, pero así como se podía hacer fácil, así de fácil también perdí toda mi inversión. Porque si ustedes se ponen a pensar, si un negocio es fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. Hay muchísima competencia, entonces va a ser muy difícil poder nosotros tener éxito en un negocio así. Y la inversión número 5 en la que no me fue bien fue en la compra de acciones en la bolsa de valores. Compré unas acciones sin tener mucho conocimiento previo. Quiero mencionarles que después de haber perdido en esto que ya les voy a contar, en la compra de acciones, después me estuve capacitando un poco más, me estuve informando y aprendiendo sobre cómo es que fluctuaban las acciones, es decir, cómo bajaban y subían de precio, qué estrategias podía yo utilizar. Después pude ganar dinero comprando y vendiendo acciones, pero les quiero comentar ahora cómo fue que perdí la inversión. Pues resulta que, emocionado porque tenía una cuenta para poder comprar y vender acciones, decidí empezar a comprar y invertí. Ahí no invertí mucho, invertí cerca de $1,000 o $1,500 comprando acciones de una empresa que en ese entonces estaba cotizando un valor de $40 creo, o $50 por acción. Y lo que sucedió fue que después de eso se vino un conflicto allá por Rusia y Ucrania, y yo no sé si fue eso lo que tuvo que ver en que hubo una caída en toda la bolsa. Todas las acciones comenzaron a caer, cayeron, y esta acción empezó a irse a los 30, a los 20, a los 15, a los 10. Por último llegó bien bajo. Yo no esperé que llegara a los 10. Cuando ya iba por los 20 creo, o algo así, ahí decidí vender. Vendí las acciones que tenía y perdí gran parte. Creo que perdí más de la mitad del dinero que había invertido. Aquí los errores que cometí fueron los que ya les acabo de mencionar. El no conocer muy bien en qué yo estaba invirtiendo, olvidando aquella regla que dice que si no conoces el negocio, no inviertas en eso, que no inviertas en un negocio que no conoces. Así dice la regla.
pues yo lo omití y lo pagué con mi dinero. Después seguí aprendiendo sobre la bolsa, sobre cómo invertir, cómo identificar si una acción es una buena compra, cómo saber si puedo tener márgenes de ganancia, cómo leer gráficos. No soy experto en la bolsa de valores ni creo que llegue a hacerlo, pero creo que ahora sí ya pudiera por lo menos identificar si una acción es una buena opción de compra. Pues poco tiempo después volví a invertir en la bolsa de valores comprando acciones de una empresa diferente y esta sí que me dio buenas ganancias. Puedo decir que recuperé lo que había perdido anteriormente y aún así también obtuve más ganancias de las que había tenido. Quizás voy a hacer un video en el futuro hablando sobre cómo fue y cuánto fue lo que yo gané en la bolsa de valores invirtiendo cuando el mercado había caído. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Esas son las 5 inversiones que yo había hecho en las que había fracasado, había perdido parte e incluso en algunas todo lo que había invertido. Espero que te haya servido mi experiencia y que si estás intentando invertir o emprender en una de estas áreas, tomes nota de los errores que yo cometí y procures no cometerlos tú también, porque de no ser así vas a, como yo, pagar con tu dinero. Si te ha gustado este video, me ayudaría mucho que dejes tu like, un comentario y también quiero invitarte a que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas a este canal para que de esta forma no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Cuídate y nos seguimos viendo muy pronto.